Peces extraños se acercan a las orillas. Agua sucia, dulces tuberías, ruidos extraños que presagian un gran tapón. ¿Quién serán las responsables de esta gran indigestión? Señoras y señores, chicos y chicas, niños y grandes, con todos vosotros, con todos ustedes, directamente desde la sala Cloacas de Zaragolán, la reina de las toallitas. Yo soy la única, soy el olor, soy el perfume, soy el frescor. Llevo en mis hojas la eterna función, llevo en mi blister la inmensa absorción. Risas y lágrimas, ruidos y aromas, la fantasía, la tentación del mundo acuático que hay tras el tazón, porque yo soy la vedette, yo soy la vedette, yo soy la vedette, del hombre la sensación y la admiración para la mujer. Muy suave que no se deshace cuando das al botón, entonces yo sé absorber, porque yo soy la vidette, pero ahora que entre las hierbas, entre los cauces y en las arenas, yo soy la vedette, yo soy la vedette, yo soy la vedette. ¡Ey! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vayámonos! ¡Huyamos! ¡Huyamos de esta caca! ¿Cómo lo han puesto todo?
¡Buf! ¡Huyamos! ¡Huyamos de esta caca! ¡Ah! El Ebro, generoso y sabio, nos lleva plácidamente al mar, con el que se funde para volver a empezar. Lo dulce y lo salado se mezclan en un abrazo fecundo que nos lleva a otras culturas y a otras tierras. El sol nos contempla desde el horizonte con un guiño pícaro, ofreciéndonos su mejor sonrisa. Bueno, vamos a solearnos un poquito. ¡Vamos, arriba! ¿Qué ocurrirá? ¿Y por qué ocurre esto? ¿El agua? ¿Qué pasa?
conseguir que estuviesen en 3 dimensiones, como en el cuerpo, y arquitectura, que de alguna manera pudiésemos simular el flujo de la sangre para que se lleve las sustancias, traiga otras, y que, bueno, que no estuvieran solas las células, ¿no? Que hubiese de distintos tipos. Y bueno, si le vamos a echar células, pues no nos quedemos en células humanas, que en este cuerpo también hay bacterias. Están en la piel, están en el intestino, en todas partes. Y así también podríamos saber cómo el fármaco podría afectar a nuestros bichillos residentes. Y esto que os estoy contando así, que parece que me lo estoy sacando yo de la manga, así, venga, brainstorming, chicos, lluvia de ideas, ¿qué aportáis? No lo es una realidad. Y se llama modelo Organ on Chip. Órgano en un chip, por si no habláis inglés, no pasa nada, yo que soy bilingüe, os lo traduzco. Veréis, los modelos Organ on Chip lo que hacen es coger esta idea de aquí y mejorarla. Incluyen todas estas cosas, el 3D, el imitar el flujo de la sangre, así que son mejores que este tipo de placa y se plantean como una alternativa a los animales de experimentación. Echad el freno, ¿vale? Todavía son necesarios recurrir a los animales, pero estamos trabajando en esta tecnología para hacerla todavía mejor, más potente, más competitiva, y que así, en un futuro, esperemos que próximo, el próximo fármaco que nos hayamos tomado no lo hayan evaluado en un ratoncillo, en una rata, en lo que sea, sino en un pequeño órgano que pueda caber en la palma de vuestra mano. Habéis sido un público estupendo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, pues vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por estar aquí. Es así, todo tiene su final, pero siguen muchas cosas. Wow, hay aquí infinidad. Gracias por estar aquí atentos a todas estas cosas que os han contado tan interesantísimas y para nosotros pues ha sido un placer inmenso. Queremos daros las gracias también, dar gracias al equipo técnico que ha hecho esto que suene tan estupendo. Un aplauso para ellos y para el equipo del Gobierno de Aragón que nos ha traído. Y sobre todo para Carmina Puyol, que es la que hace que esto exista. Esto sea tan maravilloso y tan estupendo siempre. Bravo, Carmina. Gracias. Bueno, y no nos queríamos despedir sin hacer un homenaje a uno de los grupos que más ha hecho por la ciencia en este país. Más divulgación y más silenciados no han podido ser. ¿De quién estás hablando? ¿Quién es el grupo que más ha hecho por la ciencia en este país? Sin duda alguna, Camela. ¿Cómo? ¿Es así? No, Camela. No solo por los discos que ha vendido, las gasolineras, todo. Otra cosa, que les hayan dejado decir lo que querían decir. Porque el verdadero origen, el verdadero exitazo de Camela iba sobre la investigación y el desarrollo, I+D. ¿En serio? Sí. No me lo puedo de creer. No, pues es así. Y si no os lo creéis, os lo vamos a demostrar ahora mismo. Con todos ustedes, Camela. ¡Hola! ¿Queréis bailar? ¡Venga esa gente buena! ¡Esa palma! ¡Hostia, qué manera! Vamos a perras para nuestra investigación. Tengo recortes, ya no van ni una
gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. ¡Feliz Día de Aragón! ¡Feliz Día de Aragón!